SER Podcast. Escuchas Hora 25 de los negocios, soy Jordi Fábrega. En este episodio hablaremos de las insolvencias empresariales que están empezando a crecer ya en España tras un año de pandemia. Y más que van a crecer especialmente en España, según dicen varios informes que se están publicando estas últimas semanas. La retirada del apoyo público en los próximos meses dejará sin sostén a muchas empresas, especialmente del sector servicios, que han conseguido aguantar durante el año de la pandemia por las ayudas del gobierno. Es un proceso que se dará en todo el mundo, pero que tendrá mayores consecuencias en aquellos países que dependen más del turismo, de los servicios y de los sectores que han quedado paralizados y sin ingresos por culpa de la pandemia. Es una preocupación extendida. De hecho, todos los organismos internacionales económicos, Fondo Monetario, OCDE, Banco Central Europeo, también los nacionales, Banco de España, IREF, el mismo gobierno, han reiterado una y otra vez la necesidad de preservar al máximo el tejido empresarial para que la recuperación económica sea más fuerte y tenga más músculo. Pero lo cierto es que todos ellos también dan por hecho que las insolvencias en los próximos meses crecerán. Shira Valdés, buenas noches. Hola, buenas noches. Y España será de los países con un mayor incremento de las insolvencias, según, por ejemplo, el último informe presentado por la aseguradora de crédito Solunion. Solunion calcula que en 2021 las insolvencias de empresas crecerán un 30% en España y que en los próximos 3 años seguirá creciendo el número de empresas que terminan declarándose insolventes. De hecho, sus datos sobre lo ocurrido en el primer trimestre ya apuntan a que se ha producido un aumento del 29% en las empresas que han reconocido su inviabilidad. Por sectores, servicios es donde más crecerán estas insolvencias, según Solunion, un 60%, especialmente entre las empresas de ocio y de hostelería. La industria y el comercio minorista también verán incrementarse esas insolvencias más del 30%. La aseguradora prevé que se produzca un rebote notable de las insolvencias en lo que queda de año, coincidiendo con la retirada de las ayudas públicas a las empresas. Los ERTE y los créditos avalados por el ICO han sostenido a muchas compañías y a medida que se retiren estas ayudas, el golpe a las compañías será mayor y asegura que este año España será el país europeo con un mayor aumento de las empresas en quiebra. Y es que lo previsto es que las ayudas se vayan retirando de forma gradual en los próximos meses y además, cuanto más tiempo pase con restricciones, más difícil es también para las empresas aguantar con pocos ingresos por muchas ayudas que reciben. Hay también otro elemento a tener en cuenta y es que este incremento de insolvencias, el que ya se está produciendo, se da con un decreto en vigor que suspende hasta final de este año la obligación para las compañías en problemas de presentar concurso de acreedores. Es decir, si no existiera esta moratoria, probablemente el número de empresas en quiebra se habría disparado muchísimos más. Y eso tendría múltiples consecuencias. La primera la hemos destacado sobre la recuperación, y es que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lo reitera prácticamente en todos sus discursos públicos. Centrándonos en las prioridades que nos han guiado desde el primer momento. Proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas de las familias. Esta es la vía para proteger la economía española, preservar una base para la recuperación en las mejores condiciones posibles, para que podamos afrontar los meses que tenemos por delante con fuerza, continuando con la senda positiva iniciada en el tercer trimestre del año. Tendría además otra consecuencia este incremento de insolvencias que prevén todos los analistas. Una consecuencia en forma de paro, de empleos destruidos. Lo ha resaltado, por ejemplo, un informe publicado este mes de abril por el Fondo Monetario Internacional, informe en el que se afirma que las insolvencias pueden poner en riesgo, Shira, hasta 20 millones de empleos. Es un estudio basado en la evolución de las insolvencias en un conjunto de 20 países europeos y asiáticos. Calcula que las insolvencias crecerán entre el 10 y el 16% en 2021, lo que supondría que en un solo año las insolvencias serían las mismas que en los 5 años que siguieron a la crisis financiera de 2008, y este aumento de quiebras pone en riesgo 20 millones de empleos, más del 10% de los puestos de trabajo de pequeñas y medianas empresas. Enrique Cuadres, director corporativo de Riesgos, Información y Siniestros de Solunion. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme en el programa. Estábamos hablando de un 30% de incremento de insolvencias que prevén desde Solunion que se produzca este año en España, y los datos dicen que ese aumento ya se está notando en los primeros meses de 2021, ¿no? Sí, efectivamente, ya se han publicado las cifras hasta marzo y más o menos estamos ya en ese 30%. El segundo trimestre prácticamente seguro que va a ser bastante más alto, ¿no? Porque siempre se compara con el año anterior y como estaba todo parado
en esos meses de abril, mayo, algo empezó a mover en junio, pues el crecimiento será mayor. Luego sí que entendemos que se moderará un poco, a lo mejor en torno al 10%, pero sí que estamos viendo que apuntamos hacia el 30% al final del año. Este incremento, ¿ustedes prevén que se dé en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas, o solo en aquellos sectores, en aquellas empresas más dependientes del turismo y de los servicios? Bueno, servicios es efectivamente el sector que está sufriendo más. Claro, engloba un gran número de sectores, pero en general turismo es el que está llevándose a la peor parte, pero otros servicios, el sector financiero también está sufriendo bastante. Quizás no haya tantas insolvencias, pero contribuirán a que suban las cifras del paro. Y esto efectivamente, las industrias en España pues también se localizan con una cierta tendencia geográfica, entonces pues habrá comunidades con peores comportamientos, efectivamente. En el informe hablan básicamente de Canarias, de Baleares y de Cataluña, ¿no?, como las que van a liderar el incremento de insolvencias a lo largo de este año. Sí, Cataluña en números entendemos que es la que va a tener mayor número de insolvencias, pero también es normal porque es la comunidad autónoma con mayor número de empresas. Luego lo seguiría Madrid. Claro, al final, entre estas dos comunidades, pues hay una gran parte de la actividad empresarial española. Pero es que es verdad que en porcentaje Baleares y Canarias crecen mucho más rápido, y luego Cataluña, que también tiene una gran importancia, el sector servicios, pues también está en ese grupo un poco más avanzado, ¿no?, de regiones en las que crecen más las insolvencias. Este incremento es básicamente atribuible a la retirada, cuando se produzca, de los apoyos públicos que se han puesto en marcha a lo largo de estos meses durante la pandemia, ¿o hay otros motivos detrás que expliquen este aumento que prevén de insolvencias? Pues eso sería un factor, desde luego, y será determinante la manera en que se sigan desconectando las ayudas que siguen en marcha. Será clave ver cómo se ejecuta la desconexión de los ERTEs, que están manteniendo a flote a muchas industrias. Eso, si se hace de manera muy repentina, seguramente haya una aceleración de estas insolvencias, pero efectivamente, una vez que parece que la economía va recuperando un poco el pulso, va recuperando un poco la normalidad, todavía estamos lejos de ese nivel pre-COVID, pero esa vuelta a la normalidad también está haciendo que vayan aflorando las insolvencias en algunos sectores. Alrededor de eso hay dos visiones. Una es, si las insolvencias crecen por la retirada de apoyo público, mantengamos más ese apoyo público. La otra es la contraria. Si las empresas solo pueden aguantar con apoyo público, a lo mejor estas empresas ya no son viables y, por lo tanto, mejor que, si tienen que ser insolventes, entren en esa situación cuanto antes. ¿Dónde tendríamos que colocarnos? ¿Alargar el apoyo público y las moratorias hasta que las empresas puedan sostenerse por sí mismas, o retirarlo para que las que tengan que caer, caigan? En general, lo que estamos viendo en el entorno europeo, y entiendo que España se va a comportar de manera muy alineada con el resto de socios europeos, será hacer una retirada paulatina. ¿Por qué? Porque es más fácil para el empresario planificar, adaptarse y jugar con las nuevas circunstancias. Lo que sí que pasa cuando en estos ciclos económicos, cuando parece que pasamos el punto más bajo, el bache, durante 2-3 años, a pesar de que veamos, seguramente lo leamos en los próximos trimestres, cómo va creciendo la economía, se va a producir una limpieza en cada sector, y probablemente se produzca en todos, de esos operadores, esas empresas que están en situación de debilidad frente a sus competidores, pues irán cayendo poco a poco. Lo ideal es que esas ayudas se retiren, pero de manera progresiva y planificada, y sobre todo bien comunicada, de cara a que las empresas puedan gestionar de la mejor manera posible. Pero será inevitable que, aunque veamos en los próximos 2-3 años crecimientos potentes del PIB, también veremos que a la par las insolvencias siguen subiendo, por lo menos 2-3 años mínimo.
Ustedes calculan en ese informe, decían que España estará al frente de las insolvencias, será de los países europeos el que más o uno de los que más incremento de empresas en esta situación tengan. ¿Por qué? Hay numerosos factores, pero intentando simplificarlo mucho, España entra en esta crisis con algunas debilidades por encima de la media de los socios europeos o de países de la OCDE, si queremos ampliar el grupo de comparación. Y también la crisis ha sido más profunda en España. España, casi de cualquier economía avanzada, ha sufrido la mayor caída del PIB. Por lo tanto, parte de una situación de desventaja y ya veníamos con una desaceleración. Simplemente la pandemia ha agravado las cosas. Entonces ya estábamos sufriendo ciertos problemas de competitividad frente al resto de socios europeos, que al final es ahí donde va el 70% de las exportaciones. Y si sufre además el mercado doméstico, pues agrava a las empresas que dependen más del consumidor local, del consumidor interno. Es por eso que pensamos que quizás no es el número uno en la OCDE, pero España estará en ese podium de países de la OCDE con mayor crecimiento de las insolvencias en los próximos 2 años. Hay una petición recurrente, pendiente, cada vez que se habla de insolvencias, de quiebras, se pide una reforma del procedimiento legal de insolvencias en España para precisamente que las empresas que atraviesan problemas no terminen directamente desapareciendo. ¿Es necesaria esa reforma? ¿Hay que cambiar la legislación de insolvencias en España? Bueno, seguramente haya algunas modificaciones a la ley actual porque hay una directiva europea que tenemos que transponer. La idea de esa directiva es intentar llegar a acuerdos las empresas con los acreedores para evitar las situaciones de insolvencia, las situaciones de liquidación total de la compañía. La idea es intentar ayudar a que las empresas busquen maneras de sobrevivir y sobre todo sigan manteniendo también los puestos de trabajo, ¿no? Va un poco encaminado. Se va a producir en cualquier caso. Entonces, la ley actual que tenemos no es muy diferente de lo que vemos en otros países europeos. En ese sentido diría que no, tampoco es que sea necesaria urgentemente una reforma, pero habrá cambios precisamente por estar en el club europeo. Pues Enrique Cuadra, director corporativo de Riesgos, Información y Siniestros de Solunion. Muchas gracias por estar en Hora 25 de los Negocios. Muchas gracias. Pues estas son las previsiones. Aumento de insolvencias del 30%, calcula Solunion para este año en España. Falta por conocer si las previsiones se cumplen y cuál será el efecto de estas quiebras sobre el empleo y sobre la recuperación de la economía. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.